Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo perforó cada condón después de revelar mi pasado traumático. Su obsesión lo arruinó todo. Desde que tenía 16 años, he tenido muy clara mi postura sobre la maternidad. Como mujer de 28 años, siempre he sido transparente sobre mi decisión de no traer niños al mundo. Esta no ha sido una elección tomada a la ligera, ha sido un principio fundamental en todas mis relaciones románticas. Desde el inicio de cada relación, he expresado claramente que si mi pareja deseaba tener hijos en algún momento, yo no era la persona indicada para ellos. Algunas parejas aceptaron esta realidad, mientras que para otras fue motivo de separación, lo cual siempre respeté. Comprendo que cada persona tiene derecho a visualizar su vida de manera diferente. Frecuentemente me encuentro con personas que cuestionan esta decisión, generalmente con la intención de persuadirme, compartiendo sus experiencias positivas sobre la crianza. Sin embargo, estas preguntas me resultan invasivas e innecesarias. Mi postura es que nadie necesita justificar por qué no desea tener hijos. Es una decisión personal que no requiere explicación. En mi caso particular, las razones están profundamente arraigadas en experiencias traumáticas que he trabajado arduamente por superar. He invertido años en terapia y esfuerzo personal para alcanzar un estado de bienestar mental y no deseo comprometer ese progreso reviviendo el pasado sin necesidad. Por ello, cuando alguien indaga sobre mis motivos, simplemente me abstengo de responder o establezco claramente que es un asunto privado. Esta postura había sido generalmente respetada hasta que ocurrió algo inesperado. Cuando conocí a David, mi actual esposo de 33 años, hace 3 años, mantuve mi habitual transparencia sobre el tema. En nuestra tercera o cuarta cita, le expliqué claramente que si deseaba continuar nuestra relación, debía saber que jamás tendría hijos y que nada podría hacerme cambiar de opinión. Él pareció aceptarlo completamente y el tema no volvió a surgir durante meses. Recuerdo que aproximadamente un año después, durante una conversación casual, me preguntó sobre mi aversión a formar una familia tradicional. Quise compartir mis razones, pero el peso emocional era demasiado intenso. Revivir ese trauma siempre ha sido perjudicial para mi bienestar mental. Le expliqué que, aunque confiaba en él, prefería no abordar el tema porque despertaba sentimientos y recuerdos dolorosos que no me sentía preparada para enfrentar. Él mostró comprensión, me ofreció su apoyo y nunca más presionó sobre el asunto. Desde entonces, el tema de la paternidad no volvió a surgir. Me sentía profundamente agradecida por tener una pareja que respetaba mis límites. Nuestra relación floreció durante el siguiente año, hasta que me propuso matrimonio. En ese momento, rebosante de felicidad pero consciente de la importancia de la claridad, volví a confirmar si estaba completamente seguro de su decisión, reiterando que mi postura sobre los hijos era inmutable. Su respuesta fue apasionada y aparentemente sincera. Me aseguró que si hubiera tenido alguna duda, se habría alejado desde nuestras primeras citas. Me dedicó un emotivo discurso, que ahora reconozco como manipulador, sobre cómo yo era el amor de su vida y que cualquier familia que él deseara solo tendría sentido si me incluía a mí. Nuestra boda fue un evento íntimo y encantador, principalmente con la presencia de su familia y amigos. Debido a mi distanciamiento familiar y la falta de contacto con mi madre, no invité a mi familia. Los primeros 6 meses de matrimonio parecían perfectos. Mantenía una buena relación con su familia. Nos reuníamos regularmente. Ambos teníamos carreras exitosas y estabilidad económica. Teníamos todo lo necesario para ser felices, pero ahora tendré que abandonarlo todo debido al cambio radical en la actitud de David. Mi vida ha dado un giro inesperado y siento que todo está fuera de mi control. El cambio comenzó hace 2 semanas, cuando recibí un mensaje directo de mi hermana en Instagram. Desconozco cómo me encontró o sus motivos, pero ese simple mensaje desencadenó una crisis de pánico y culpa que me obligó a buscar ayuda profesional urgente. Me encontraba en casa, sola, experimentando un ataque de pánico severo, agarrándome el cabello y luchando por respirar, sintiendo que estaba al borde del colapso. El proceso de recuperación fue gradual. En sesión con mi terapeuta, discutimos el mensaje y mi reacción extrema. Me explicó que mi respuesta tan intensa a un simple «Hola, ¿cómo estás?», se debía a años de represión emocional. Señaló que nunca me había permitido procesar adecuadamente mis experiencias infantiles y el maltrato sufrido, y que era momento de enfrentar estas emociones y recuerdos en lugar de continuar suprimiéndolos. Me aconsejó compartir mi historia con alguien de confianza,
si no me sentía cómoda haciéndolo con ella. Fue entonces cuando decidí que era momento de revelarle a David las razones detrás de mis decisiones. Aunque tenía otros amigos confidentes, la conexión emocional que sentía con David era incomparable, o al menos eso creía en ese momento. Después de agradecer a mi terapeuta, le envié un mensaje a David expresando mi necesidad urgente de hablar. Sin embargo, él estaba a punto de partir a un viaje de trabajo de una semana, así que tuve que postergar la conversación, reconociendo que requeriría tiempo y paciencia considerable para expresar adecuadamente mi historia. Esa semana de espera fue angustiante. Sabía que no podía compartir algo tan personal por mensajes o llamadas y decidí no responder al mensaje de mi hermana para mantener esa parte de mi vida en el pasado. Cuando David finalmente regresó, corrí a abrazarlo y rompí en llanto. Mi reacción lo alarmó y me sostuvo durante lo que pareció una eternidad mientras yo liberaba todas las emociones contenidas. Le pedí que se sentara, explicándole que necesitaba compartir mi historia completa sin más demoras. Comencé revelándole que era la mayor de 8 hermanos. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas 2 años, lo que desencadenó en mi madre una espiral de depresión y adicciones. Aunque físicamente presente, emocionalmente estaba ausente, dejándome prácticamente sola en mi crianza. Regularmente quedaba embarazada sin pareja estable, negándose tanto al aborto como a la adopción, ejemplificando la definición perfecta de negligencia maternal y forzándome a criar a sus hijos siendo yo misma una niña. Mis hermanos actualmente tendrían 23 años, mujer, 20 años, hombre, 17 años, mujer, 16 años, hombre, gemelos de 14 años, hombres, y 12 años, mujer. En los primeros años tras el fallecimiento de papá, mamá mantenía cierta funcionalidad. Podía conservar un empleo y proporcionarme alimentación básica. No había crianza ni cuidado emocional, pero al menos satisfacía mis necesidades básicas de supervivencia, lo cual, siendo una niña pequeña, era todo lo que había aprendido a esperar. La situación empeoró con el nacimiento de mi hermana Cynthia. A pesar de ser una bebé tranquila y poco demandante, mi madre esperaba mi ayuda constante. Con solo 5 años no me quejaba. Para mí, Cynthia era como una muñeca viviente y disfrutaba cuidándola. Ayudaba con tareas simples como cambiar pañales y vigilar su sueño. En ese momento no imaginaba las consecuencias que tendría mi disposición a ayudar. Progresivamente, mi madre se fue desvinculando de Cynthia, dejándome como su principal cuidadora. Para su primer año de vida, mi madre justificaba su negligencia argumentando que solo yo podía alimentarla y que ella me obedecía únicamente a mí. Tristemente, esto era cierto, pero solo porque yo dedicaba tiempo y paciencia mientras mi madre se desentendía. Años después comprendí que esto era una forma de manipulación para transferirme sus responsabilidades. Mi dedicación a Cynthia inicialmente no me resultaba una carga. Crecí creyendo que era normal que los hermanos mayores criaran a los menores. Sin embargo, cuando quedó embarazada de Warren, ahora de 20 años, había perdido completamente el control. Yo tenía 8 años cuando él nació, y Cynthia 3. Mi madre me asignó el cuidado de Warren, argumentando mi excelente trabajo con Cynthia. Intenté resistirme porque había comenzado la escuela y valoraba mi tiempo con amigos. Aunque ocasionalmente podía llevar a Cynthia conmigo, con Warren mis momentos de esparcimiento se volvieron prácticamente inexistentes. Cuando me negué a ayudar, recibí una golpiza severa que me dejó marcas y moretones en la espalda. Mi madre, aunque abusiva, era calculadora. Nunca dejaba marcas visibles y usaba mi ejemplo para controlar a Cynthia y posteriormente a los demás. Utilizaba amenazas contra Cynthia, advirtiéndole que recibiría el mismo trato que yo si se negaba a obedecer. Era una situación aterradora para todos nosotros. El ciclo continuó indefinidamente. Mi vida personal se desvaneció. No podía socializar porque debía cocinar para los niños, no participaba en actividades extraescolares porque debía ayudarles con las tareas, y además tenía que mantener la casa limpia. Me había convertido en una empleada doméstica sin remuneración ni reconocimiento. No tenía descanso, y para empeorar la situación, mi madre envenenaba a los niños en mi contra. En sus escasos momentos de sobriedad, hablaba negativamente de mí, generando un ambiente hostil donde ninguno de mis hermanos me apreciaba. Continué esforzándome hasta que, alrededor de mis 15 o 16 años, cuando anunció su último embarazo, alcancé mi límite.
El anuncio de un nuevo embarazo fue recibido con evidente desagrado por todos los presentes. Enfurecida por nuestra reacción, comenzó a gritar, dirigiendo su ira principalmente hacia mí, insistiendo en mis obligaciones. Por primera vez me negué rotundamente. Le comuniqué que no me haría cargo de ninguna responsabilidad adicional con los niños. Estaba agotada física y emocionalmente, y le hice entender que no era mi deber criar a sus hijos. Ese día marcó un antes y un después. Me negué a continuar con las tareas de cuidado, excepto la preparación de alimentos, ya que no podía permitir que pasaran hambre y estaban acostumbrados a mi cocina. Pero eso fue todo. Al ver mi resistencia, mi madre comenzó a presionar a Cynthia y Warren para que asumieran las responsabilidades. La situación se volvió caótica, pero al menos yo había logrado liberarme parcialmente. Aunque esto significó trasladar la carga a mis hermanos, especialmente a Cynthia y Warren, no siento remordimiento por ello. Si no hubiera tomado esa decisión, habría quedado atrapada permanentemente en ese ciclo de abuso. Cuando nació mi hermana menor, mi madre intentó manipularme para que volviera a asumir el rol de cuidadora, argumentando que yo era quien siempre se había encargado de todos y que no podría hacerlo sin mi ayuda. Me negué categóricamente. Ante sus amenazas de privarme de alimento, la enfrenté advirtiéndole que denunciaría la situación a las autoridades, lo cual la mantuvo a raya temporalmente. Sin embargo, comenzó a descuidar al bebé deliberadamente. No la alimentaba adecuadamente y la dejaba llorar durante horas en su cuna. La vida en esa casa se había vuelto insoportable. A los 16 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Escapé durante la noche con algunos ahorros, sin mirar atrás. No pude denunciar la situación, y ese fue mi último contacto con ellos. Durante todos estos años, mantuve una distancia absoluta, sin intentar contactarlos ni permitir que me contactaran. Desconozco el destino de mis hermanos, y evité deliberadamente averiguarlo por temor a sentirme responsable y volver a caer en el ciclo de cuidados. Necesitaba priorizar mi bienestar, o habría terminado siendo la cuidadora perpetua de mis hermanos. Me dediqué a completar mis estudios, asistí a la universidad, trabajé incansablemente y construí una vida completamente independiente de mi familia. Durante años, mantuve mi historia en secreto debido al trauma que representaba recordarla. Sufrí abuso físico y psicológico, trabajando interminables horas para asegurar que nadie se fuera a dormir con hambre. Esta experiencia me llevó a comprender que ya había ejercido suficiente el rol maternal en mi vida y que necesitaba preservar mi individualidad. Al terminar de compartir mi historia con David, me encontraba sollozando desconsoladamente mientras él me abrazaba. Experimenté una sensación de liberación nunca antes sentida, aunque el llanto me provocó una intensa migraña. Me llevó a la cama, me ayudó a tomar medicamentos y caí en un sueño profundo inmediatamente. Me sentía inmensamente agradecida por tener un esposo que parecía comprender mi situación y con quien podía compartir cualquier cosa. Nunca imaginé que estaba equivocada y que precisamente quien había jurado protegerme y apoyarme sería quien destruiría mi confianza y fe en las personas. A la mañana siguiente, desperté sola en la habitación. Sabía que David no tenía trabajo ese día, pues acababa de regresar de su viaje. Al bajar las escaleras, lo escuché conversando con su madre por teléfono. Estaba a punto de regresar a la habitación cuando oí que mencionaba mi nombre. Aunque sé que escuchar conversaciones ajenas es incorrecto, un presentimiento me detuvo. Temí que estuviera compartiendo mi historia personal con su madre, algo que me hubiera causado gran angustia, pues había compartido la parte más traumática de mi vida en confidencia y no deseaba que otros conocieran mi doloroso pasado. Me quedé escuchando, pensando que quizás podría perdonar que compartiera mi historia con su madre, pero lo que escuché me devastó completamente. Han pasado varios días desde esa llamada y aún me cuesta procesar la situación. No solo estaba revelando mis confidencias, expresó que si hubiera conocido la magnitud de mi trauma y mi firme postura sobre no tener hijos, jamás se habría casado conmigo. Me acusó de haberlo engañado al no revelar mi pasado antes y lamentó el tiempo invertido conmigo. Llegó al extremo de considerar abandonarme, describiéndome como una mujer egoísta que había suprimido sus instintos maternales por un simple capricho. No pude soportar escuchar más. Lo que había oído era suficiente para destrozarme por completo. Había luchado durante años cuando no tenía nada, y ahora él trivializaba todas mis experiencias como si fueran insignificantes. Minimizó completamente mi trauma
y descartó mi decisión sobre la maternidad como un mero capricho. Me resultaba increíble su nivel de insensibilidad. El contraste entre su comprensión y apoyo la noche anterior y este lado cruel que ahora mostraba me dejó aturdida. No comprendo su acusación de haberlo engañado cuando siempre fui transparente sobre mi decisión de no tener hijos. Le había preguntado repetidamente si estaba de acuerdo con ello, y él siempre fingió estarlo. En realidad, si él tenía aspiraciones de formar una familia numerosa y discrepaba con mis decisiones, debería haber sido honesto al respecto. Él es quien desperdició mi tiempo, no al revés. Lo más perturbador fue observarlo subir las escaleras minutos después, actuando con una amabilidad tan fingida que me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad. Por momentos pensé que quizás había malinterpretado sus palabras, pero ya no puedo verlo de la misma manera. Ha interpretado un papel durante demasiado tiempo, y me niego a seguir siendo víctima de su engaño. Me encuentro paralizada, sin saber qué curso de acción tomar. Los últimos días han sido extremadamente difíciles. Ni siquiera tengo la energía o fortaleza para confrontarlo sobre su conversación con su madre. La situación me hace sentir aislada y deprimida, y aunque él percibe que algo está mal e intenta dialogar al respecto, he estado evitando el tema. Sin embargo, soy consciente de que no puedo seguir evadiéndolo indefinidamente. No logro comprender su lógica al aceptar una relación y posteriormente un matrimonio conmigo, conociendo mi postura sobre la maternidad cuando él claramente deseaba tener hijos. Es completamente ilógico. A veces considero la posibilidad de que su madre esté influyendo en su cambio de actitud, aunque nunca pareció ser alguien fácilmente influenciable. Pero, ¿qué puedo saber con certeza? Evidentemente, no conozco realmente al hombre con quien me casé, y a estas alturas, nada debería sorprenderme. Comparto esta historia principalmente como una forma de desahogo. Me debato entre huir, confrontarlo o mantener el status quo temporalmente. Me siento atrapada y necesito orientación para encontrar una salida a esta situación. Actualización 1. Después de leer detenidamente todos los comentarios en mi publicación original, me siento profundamente agradecida por haberlo hecho. Sus observaciones me ayudaron a estar más alerta y consciente sobre las verdaderas intenciones de David. Como varios de ustedes presagiaron acertadamente, él había estado planeando provocar un embarazo no consensuado durante todo este tiempo. Aunque todavía no lo he confrontado directamente, las circunstancias me están obligando a hacerlo, pues descubrí algo perturbador. Todos los métodos anticonceptivos en su armario han sido deliberadamente saboteados. Cada uno había sido perforado intencionalmente. La furia que experimenté ante este descubrimiento es indescriptible. Me siento completamente vulnerable en mi propio hogar. La magnitud de esta violación de confianza es tal que ni siquiera me siento segura confrontándolo. Desconozco de qué otras acciones podría ser capaz. Solo tengo clara una cosa: no puedo permanecer más tiempo viviendo con él. Decidí evaluar su reacción mediante una prueba sutil. Durante la cena, le comenté que desde el mensaje de mi hermana en Instagram y mi sesión posterior con la terapeuta, me he estado sintiendo extremadamente paranoica. Le expliqué que todo el trauma resurgido me había llevado a considerar medidas definitivas para prevenir cualquier posibilidad de embarazo accidental. Su reacción fue reveladora. Lentamente dejó su cubierto sobre la mesa y me preguntó qué exactamente tenía en mente. Le comuniqué mi intención de realizarme una ligadura de trompas. Para provocar una reacción más clara, agregué que, dado que ninguno de los dos deseaba tener hijos, él también podría considerar una vasectomía. Así ambos estaríamos completamente seguros de que no habría sorpresas inesperadas. Enfaticé que la vasectomía podría ser incluso una mejor opción, considerando que es un procedimiento menos invasivo y con un periodo de recuperación más breve. La expresión en su rostro fue como si le hubiera solicitado donar sus órganos vitales. Su silencio inicial confirmó mis sospechas. Haría todo lo posible por impedir que me realizara la ligadura de trompas. Tal como anticipé, argumentó que todo esto era innecesario y que estaba sobrereaccionando. Insistió en que la cirugía representaría un gasto injustificado, especialmente considerando que siempre éramos cuidadosos. Para no levantar más sospechas, fingí ceder, mencionando que era solo una idea preliminar que había estado considerando. Esta conversación ocurrió hace aproximadamente 3 o 4 días y desde entonces ha iniciado intentos de intimidad cada noche. Su comportamiento sugiere una desesperación por lograr un embarazo lo antes posible,
especialmente después de mi mención sobre la posibilidad de la cirugía. Muchos de ustedes predijeron acertadamente sus intenciones, aunque me resistía a creerlo. He llegado a la dolorosa conclusión de que ni este hombre, ni este matrimonio, ni esta casa son seguros para mí. Necesito desarrollar un plan de escape lo más pronto posible. Actualización 2. La confrontación finalmente ocurrió, aunque no fue algo que hubiera planeado meticulosamente. La creciente persistencia de David y mi progresiva irritación alcanzaron un punto crítico que provocó mi estallido emocional. Esta discusión se convirtió en la más intensa de toda nuestra relación, y ahora tengo la certeza absoluta de que no hay posibilidad de reconciliación. Inicié la confrontación revelándole que había escuchado su conversación telefónica con su madre. Su primera reacción fue intentar desviar la responsabilidad, reprochándome por escuchar una conversación privada entre él y su progenitora. Mi respuesta fue contundente. Lo mandé al infierno por haberme estado engañando sistemáticamente, fingiendo aceptar mi decisión de no tener hijos mientras secretamente orquestaba planes para forzar un embarazo. Cuando intentó defenderse, alegando que mis acusaciones carecían de fundamento y exigiendo pruebas de sus supuestas intenciones, respondí de manera impulsiva. Abrí su cajón y arrojé los anticonceptivos saboteados directamente a su rostro. El color abandonó su semblante instantáneamente. Se sumió en un prolongado silencio, pero yo estaba demasiado furiosa para contenerme. Le grité descontroladamente, como si alguna fuerza superior se hubiera apoderado de mí, recriminándole que no tenía ningún derecho a intentar destruir mi vida y manipularme solo porque él discrepaba con mis decisiones vitales. Fue entonces cuando su fachada se desmoronó. Entre súplicas y declaraciones de amor, intentó justificar sus acciones alegando que no quería perderme y que creía que podría persuadirme eventualmente. Su siguiente declaración reveló la profundidad de sus prejuicios. Todas las mujeres quieren ser madres, solo piensan que no quieren. En ese momento, además de confirmar que mi esposo era un completo imbécil, descubrí que también era un misógino retrógrado, y se lo hice saber exactamente en esos términos. Le exigí que me explicara su estrategia completa, porque era evidente que conocía mi firme oposición a la maternidad. Era claro que la persuasión no funcionaría conmigo, así que, ¿cuál era su verdadero plan? Su respuesta confirmó los temores que muchos lectores habían expresado en sus comentarios. Confesó que su intención era provocar un embarazo accidental, convencido de que, una vez embarazada, no optaría por interrumpir el embarazo. Su confesión me dejó absolutamente perpleja. Había mantenido la esperanza de que no se hubiera rebajado a tal nivel de degradación moral, pero con esta declaración demostró ser la personificación de la bajeza y confirmó que nuestra relación estaba irremediablemente destruida. A pesar de sus disculpas posteriores y sus promesas de nunca volver a traicionar mi confianza, suplicando otra oportunidad, mi única respuesta fue retirarme a otra habitación y cerrar la puerta con llave. Estoy completamente exhausta de su presencia y de todo este drama. Mi único anhelo siempre ha sido vivir en paz, algo que no pude experimentar durante mi infancia y que aparentemente tampoco he logrado en mi vida adulta. La hipocresía y los dobles estándares del mundo me tienen hastiada, y he llegado a la conclusión de que quizás estar sola sea mi mejor opción. Esta situación supera mis límites de tolerancia. La posibilidad de volver a confiar en David es nula, independientemente de lo que haga o diga. Sus acciones son imperdonables desde mi perspectiva. No existe camino de retorno después de esta traición. Actualización 3. Finalmente tomé la decisión que sabía inevitable. Me he mudado y he iniciado los trámites de divorcio. Aunque era evidente que este era el único camino posible, David permanecía en un estado de negación, suplicando constantemente mi perdón. Me mantuve firme en mi decisión. La situación se intensificó cuando su familia completa se involucró, organizando lo que ellos denominaron una intervención y sometiéndome a un acoso colectivo, pero me encontraba absolutamente indispuesta a participar en cualquier intento de salvamento de un matrimonio que, en realidad, nunca fue más que una elaborada farsa construida sobre las mentiras de David. Mi postura era clara. No deseaba mantener ningún tipo de vínculo con él. Mi suegra alcanzó nuevos niveles de intrusión al sugerir que estaba castigando a su pobre hijo como consecuencia del trauma infligido por mi propia madre. Sin embargo, la mirada fulminante que David le dirigió fue suficiente para silenciarla.
Le manifesté directamente que no tenía ningún derecho a entrometerse en mis asuntos personales. Cuando intentó justificar su intromisión alegando lazos familiares, le respondí secamente que esos vínculos pronto dejarían de existir. Solicité a todos que abandonaran mi espacio y, aunque inicialmente se resistieron, mantuve mi posición inquebrantable. Ya había soportado suficiente. Durante el proceso de recolectar mis pertenencias, logré encontrar un estudio que se ajustaba a mis posibilidades económicas. La expresión de incredulidad en el rostro de David mientras empacaba mis cosas sugería que finalmente estaba comprendiendo la irreversibilidad de la situación. Sus súplicas continuaron, sugiriendo alternativas como terapia de pareja o una separación temporal en lugar del divorcio definitivo. Mi respuesta fue contundente. No tenía sentido aferrarnos a una relación que ya estaba muerta. Le señalé que su desesperación por mantener el matrimonio surgía únicamente de su conciencia de culpabilidad, sabiendo que sus acciones eran las únicas responsables del deterioro total de nuestra relación. Ahora, instalada en mi nuevo espacio, experimento una sensación de entumecimiento emocional. Mantengo la esperanza de adaptarme gradualmente a esta nueva realidad y confío en que el futuro me depare mejores experiencias. Por el momento, encuentro consuelo en saberme a salvo y en haber logrado liberarme de otra relación tóxica.